bienvenidos, bienvenidas a este espacio que solemos tener en el desarrollo de cada fase, para que nos quede muy clara la actividad que estamos realizando, para que tengamos un espacio para aclarar dudas, para que el trabajo pueda fluir con total tranquilidad. Como solemos hacer, voy a hacer una explicación inicial rápida, que es lo que vamos a grabar para que luego lo puedan usar, y luego hacemos ya el ejercicio un poco más práctico, donde ustedes pues manifiestan sus inquietudes, incluso podemos revisar pues algún tipo de avance que lleven, etc. Igual aprovecharé también para realimentar aquí de manera abierta, obviamente sin decir nombres, pues muchos de los avances que ya he ido leyendo. Entonces, pues vamos a iniciar. Quiero compartirles mi pantalla porque digamos que hay unos elementos básicos que siguen estando presentes, dudas, inquietudes que tienen algunos de ustedes, y me parece pues súper importante que en este espacio lo aclaremos. Entonces, no se nos puede olvidar que estamos en el desarrollo en este momento de la fase 3. Entonces, que yo realmente, ¿qué hago? Yo me ubico en pues voy a mi campus, me ubico en el momento intermedio, voy a la fase 3, en el momento de la fase 3, pues voy entonces a la guía de aprendizaje, y en la guía de aprendizaje encuentro los insumos. Aquí en la guía de aprendizaje, en descargar PDF, pues encuentro la guía de actividades, y aquí donde dice anexo 3, encuentro el formato de trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque algunos de ustedes aún escriben que por favor, que no encuentro el nexo de trabajo, que me lo mande, que eso dónde está. Bueno, pues eso está evidenciando que no estamos explorando los cursos y que llegamos a la actividad sin haber hecho un estudio juicioso, ordenado del momento del curso en el que nos encontramos. Bueno. Ya con esas, digamos, realidades, voy a dejar de compartir pantalla para volver a compartir. Llegamos a la actividad como tal. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, como siempre, revisar muy bien nuestra guía de actividades, porque la guía de actividades es la que nos está diciendo, pues, en qué consiste esa actividad, de qué tipo de actividad se trata, en las fechas, me organizo mi agenda, bueno, en fin. Entonces, esta fase 3 corresponde a una actividad colaborativa, que ahora vamos a ver que es una actividad colaborativa que tiene, digamos, unos elementos muy, muy importantes. Tiene una puntuación de 115 puntos y empezó el 17 de marzo, cierra el 11 de abril. Esto ya lo tienen que tener ustedes allá muy organizadito en su agenda y en sus tiempos, porque a este momento de desarrollo de la actividad ya han debido haber pasado muchas cosas. Para algunas ha pasado casi todo. Ya han desarrollado los 2 ejercicios de aporte individual, otros pues están bastante atrasaditos. ¿Qué va a pasar? ¿Para qué estamos en este momento en el desarrollo de esta fase? Pues porque vamos a reconocer, a identificar implicaciones curriculares, o sea, de contenidos, de formación, de aprendizaje, qué es lo que qué es lo que debemos integrar en lo que deben aprender los niños y las niñas sobre la integración de la perspectiva de género en la educación infantil. Implicaciones pedagógicas, o sea, cuáles son esas intenciones formativas, cómo debe ser nuestra relación con los niños y las niñas y, digamos, los contenidos de formación en relación a la implicación de la perspectiva de género. Didácticas, cómo lo vamos a hacer ya en últimas, con qué metodologías, con qué experiencias, con qué tipo de acciones vamos a estar integrando la perspectiva de género en la educación de los niños y las niñas. Digamos, esto es lo que busca. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
tengo un anexo de trabajo, que ese anexo me va orientando en el paso a paso, pero no me voy a ir al anexo de trabajo sin haber leído juiciosamente mi guía. Entonces, lo primero que me dice mi guía es que yo voy a descargar ese anexo de trabajo, que yo voy a leer muy juiciosamente una situación problemática que allá me plantean en ese anexo de trabajo, porque eso es todo en últimas el motivador para el aprendizaje que voy a tener, que voy a realizar de manera independiente. Allá dos ejercicios que me están proponiendo en ese ejercicio y que una vez haya hecho esto, que en este momento, por organización del tiempo, ya todos deberían haber hecho ya deberíamos estar aquí en este momento. Y ya cuando tenga esto listo, pues listo, me voy a la fase colaborativa. Y en esa fase colaborativa, pues voy a escoger un rol que voy a tener para que este cierre colaborativo que estoy haciendo, pues se realice y participe y tenga un rol, digamos, clave para el desarrollo de todo el ejercicio. Y lo que vamos a hacer entonces en esa fase final es seguir allá con la propuesta que me hace el anexo de trabajo, que ahora lo vamos a mirar. Me están pidiendo que participe en la webconferencia. Algunos de ustedes participaron, eso estuvo muy bien. Si no participé, pues yo voy a escuchar la grabación, ya también ustedes la tienen. Y aquí nos dicen que vamos a tener, digamos, un CIPAS digamos, en esta unidad que tenga que ver con maestros inspiradores. Estamos, digamos, en esa planeación y esperamos pues poder tener este espacio de trabajo con ustedes. Luego, bueno, entonces aquí, digamos, es la ruta, aquí ya tengo como claros los elementos, ya con esto mi guía de actividades quedó súper revisada. Y entonces me voy al otro documento que ya descargué, que es el documento que va a orientar todo el desarrollo de este ejercicio. Y entonces aquí está, voy a ampliarlo un poquito más para que lo podamos ver. Entonces, como siempre, esto tiene una portada y aquí me dice nombre de los participantes, lo que quiere decir que como eso es un trabajo colaborativo, pues aquí deben aparecer los nombres de todos los estudiantes del grupo colaborativo que participaron en el desarrollo de esta fase. Ya, eso es suficiente. Luego, digamos que esto empieza con la revisión de la situación problemática. Entonces aquí nos cuentan una situación problemática que tiene que ver con todas esas situaciones que ha encontrado el Jardín Infantil Grandes Exploradores en torno a la integración de la perspectiva de género en su institución. Aquí, digamos, la situación problemática de este momento pues ronda en torno a, digamos, entender cómo la integración de la perspectiva de género está respondiendo a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el objetivo de desarrollo sostenible 5, igualdad de género. Y en el marco de digamos, de ese objetivo de desarrollo sostenible, pues entonces estamos viendo, bueno, entonces, ¿qué puede hacer la educación inicial al respecto? Entonces, y yo voy a leer juiciosamente esta situación problemática. La situación problemática incluso me está ofreciendo un video para ampliar mi mirada sobre el problema. Y ya con esa comprensión en mi cabecita, pues voy a empezar el desarrollo de los ejercicios. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, entonces, este primer momento, este primer ejercicio, corresponde a un ejercicio independiente que debe hacer cada uno de los miembros del equipo colaborativo y que en consecuencia se va a presentar en este documento que entregamos. Entonces, el ejercicio 1 se llama Entendiendo el meollo del asunto. Lo que debo haber hecho aquí para poder resolver este ejercicio, aquí me está diciendo que lo primero es haber leído muy bien la situación problemática, haber revisado el videíto que está aquí para entender la situación problemática y además leer un texto que se llama Aproximaciones a una propuesta de educación para la paz con perspectiva de género para el caso del posconflicto colombiano. Y además debo
escuchar el Simposio Internacional de Educación Infantil en Perspectiva de Género, Políticas, Prácticas y Vivencias, y escuchar especialmente de los minutos 12 y 40 a la hora y 40, en donde las profesoras Mónica Dueñas y Diana Trujillo pues hacen una exploración de la temática. Entonces, fíjense que aquí que les estamos diciendo, este no es un ejercicio de opinionitis, no es un ejercicio que me haga el chat GPT o cualquier otra IA. Este es un ejercicio en el que cada uno y cada una de ustedes primero ha entendido el sentido del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y eso en el marco de la educación infantil. 2, ha leído un texto que escribió nuestra decana. Este texto que ustedes encuentran aquí, este artículo, Aproximaciones a una propuesta de educación para la paz con perspectiva de género para el posconflicto colombiano, lo escribió nuestra decana de la Escuela de Educación, así que es súper interesante que ustedes lo lean, además de que es obligatorio, para que pues entendamos cuáles son las posturas que tienen académicos de nuestra universidad en relación a este tema. Y luego, Mónica Dueñas, la líder de nuestro programa, y Diana Trujillo, una docente de nuestro programa en el Simposio Internacional, pues nos están explicando, mostrando cómo, digamos, cuáles son los abordajes de la perspectiva de género desde el tema de las políticas, las prácticas y las vivencias. Entonces, fíjense que tenemos 3 insumos. 3 insumos ¿para qué? Para que cada uno y cada una de ustedes, con base en esto que vieron en un video, que leyeron en un texto y que escucharon en un simposio, podamos construir 2 argumentos en torno a cada una de estas ideas fuerza. Cada una. ¿Qué es un argumento? Un argumento no es copiarme allá algo que encuentro en el texto y ponerlo aquí. Un argumento no es una frasecita de una idea. Una frasecita, una oración. Eso no es un argumento. Un argumento es una postura que yo estoy asumiendo para explicar esta idea fuerza. Ese argumento no lo estoy construyendo desde lo que yo creo, sino desde todo lo que yo he construido, todo lo que he aprendido en diálogo con el video que he visto, la lectura del texto y el simposio, las expertas que he escuchado en un simposio. Entonces, ¿cómo construyo mi argumento? Entonces, mi argumento, yo debo tener, mi idea fuerza es educar en la perspectiva de género como aporte a la paz. Bueno, entonces yo tengo unos saberes previos que los hemos conversado en la web, que los hemos ido revisando en las actividades previas. Entonces, yo sé, por ejemplo, que los prejuicios y los estereotipos de género en muchas ocasiones o en la vida real están contribuyendo a la violencia contra las mujeres. Porque si yo creo que los hombres son los que representan la fuerza, que los hombres son la cabeza de la familia, que los hombres son los llamados a, yo que sé, a administrar un hogar, implementar pues todas las digamos, las normas, las disciplinas que pueden existir en un hogar, pues entonces, obviamente, ese tipo de estereotipos que yo puedo tener, pues inciden en cómo se establecen las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces yo puedo entender también, porque lo he estudiado, lo he visto en nuestra cultura, que los feminicidios son pan de cada día, que los hombres terminan matando a las mujeres porque consideran que son sus dueños, porque consideran que las mujeres son seres inferiores. Bueno, cosas que yo puedo tener como digamos, como saberes y experiencias previas de la vida. Pero con eso no puedo construir mi argumento. Pero sí son elementos que yo puedo tener para, buscando
en todos estos insumos, pues yo pueda escribir, por ejemplo, de acuerdo con lo expresado por Clara Pedraza o por Pedraza 2020, yo qué sé, en el texto, ya sabemos cuál texto, aproximaciones, la lucha contra los estereotipos, bueno, lo que exponga la profe Clara Pedraza. Por su parte, la profesora Mónica Dueñas en el simposio refiere que, y ya, y ahí organizo mi primer argumento en torno a cómo los prejuicios y los estereotipos pueden ser factores que desencadenan violencias y en consecuencia, digamos, no aportan a la construcción de una cultura de paz. Otro argumento, pues ya ustedes a medida que van leyendo, pues van identificando otro argumento. Entonces, cada uno y cada una de ustedes debe aportar 2 argumentos en torno a cada una de estas ideas fuerza. ¿Y cómo son esos argumentos? Debidamente citados, referenciados en la bibliografía obligatoria para desarrollar este ejercicio. Y aquí está, digamos, la primera debilidad que he identificado o que hemos identificado desde la red de curso en los avances que ustedes han hecho. Entonces, muchos de los argumentos son argumentos desde la opinión, no se tienen en cuenta porque eso no es lo que pide el ejercicio, o muchos argumentos ustedes han pasado el texto allá por el chat GPT y entonces el chat GPT les dice el argumento y ustedes vienen y lo plasman aquí. Tampoco será válido, porque aquí realmente es la elaboración dialogada con las referencias que ustedes pueden hacer. ¿Listo? Para la entrega del ejercicio, entonces, ¿qué se hace? En educar en la perspectiva de género como aporte para la paz. Entonces, aquí aparecerá Sandra Morales y los 2 argumentos que aporta Sandra Morales. Argumento 1 y argumento 2. Aquí aparecerá Claudia Gómez y los 2 argumentos que aporta Claudia Gómez. Entonces aquí aparecerá Diego Mantilla y los 2 argumentos de Diego Mantilla. ¿Listo? Así debe hacerse todo este ejercicio. El segundo, integrar la segunda idea fuerza, integrar la perspectiva de género en la educación inicial es un compromiso con la equidad, pues yo tendré que haber leído muy bien esto, escuchado muy bien el simposio para poder organizar mis 2 argumentos y hacer mi argumento dialogado con el académico, el profesor que ha explicado esos aspectos y debe quedar ahí explícito. Y el último, empoderar a las niñas es uno de los propósitos de la educación inicial en perspectiva de género. ¿Desde qué fuentes? Desde estas fuentes, no de otras fuentes. Bueno, una vez termine ese ejercicio, yo lo voy a aportar allá como me haya organizado en mi grupo colaborativo, si allá se han organizado que van a hacer un drive y cada uno va a subir muy bien, si se organizaron con que yo pues pongo allá en el foro mi avance, mi construcción y luego se consolida. Ustedes son los que se organizan allá al interior de su grupo colaborativo. Pero aquí les estoy mostrando cómo al final debe hacerse la entrega. Bueno, en el siguiente ejercicio, el ejercicio 2, que también es un ejercicio individual, cada uno y cada una de ustedes debe leer juiciosamente un texto que se llama La educación infantil desde una perspectiva de género, tejiendo un principio pedagógico. Y con ese texto, no con otro, con ese texto va a construir un mapa conceptual, una infografía, cualquier tipo de ordenador gráfico que recoja los elementos pedagógicos claves que presenta ese texto para integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia. ¿Qué está pasando aquí? Entonces hay por allá
unas infografías que ustedes han hecho, muy bonitas, muy estructuradas, muy llenas de flores, de dibujos, pero que no tienen nada que ver con este texto. Y lo que estábamos pidiendo es que para este segundo ejercicio se lea juiciosísimamente este texto y desde este texto en un ordenador gráfico, pues se presenten esos elementos pedagógicos que debe tener en cuenta un maestro de educación inicial para integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia. Entonces allí van a encontrar en ese texto muchos aspectos que tienen que ver, digamos, con el mismo rol del maestro, que tiene que ver con el tipo de prácticas, de actividades, que tiene que ver, por ejemplo, con el lugar del juego, con el lugar de la literatura, que tiene que ver con la construcción del ambiente. Bueno, hay muchos elementos que ustedes van a encontrar en ese texto para poder hacer su mapa conceptual, su infografía. ¿Qué les pedimos aquí? Miren, no se desgasten tanto en hacer algo lleno de flores, lleno de adornos, sino realmente que sea un ejercicio juicioso, estéticamente, obviamente amable, ordenado, pero que realmente recoja lo que les estamos pidiendo, que es identificar esos elementos pedagógicos claves que están encontrando en este texto. ¿Listo? Entonces, insisto, pueden haber documentos espectaculares, mapas conceptuales espectaculares que ustedes presenten. Pero si ese mapa conceptual, esa infografía, ese ordenador gráfico, lo que hayan hecho, no se corresponde con los postulados de este texto, no valen, porque el ejercicio es claro. Lean este texto y con este texto hagan este ejercicio. Bueno, en la entrega final, ¿qué haría? Pues en la entrega final, como dice aquí, debe aparecer el ordenador gráfico de cada estudiante participante, de Sandra Morales y el ordenador gráfico de Sandra Morales. La segunda se llamaba Claudia Gómez, pues debe aparecer el ordenador gráfico que hizo Claudia Gómez. Y el otro que participó se llamaba Diego Mantilla, entonces debe aparecer el ordenador gráfico que hizo Diego Mantilla. Bueno. Entonces, fíjense que ese es un trabajo colaborativo que ha exigido que primero nos formemos, estudiemos de manera independiente, nos llenemos de saberes en torno a la temática antes de empezar a hacer un trabajo colaborativo allá desde la opinionitis. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo colaborativo? Como ya nos hemos hecho expertos, ya hemos leído tres artículos, ya hemos escuchado 2 capítulos de libro y un artículo, ya hemos visto un video, ya hemos revisado un simposio, entonces ya son muchas fuentes las que yo he consultado. Entonces, ahora sí, somos 2, 3, 4, 5 expertos, porque esperamos que los 5 miembros del equipo colaborativo estén trabajando. Entonces, ahora sí, yo puedo irme a este simposio, al cuarto simposio, y revisar allá en ese cuarto simposio una experiencia que realiza el Centro de Estimulación Infantil por un Futuro. Entonces, resulta que esa institución educativa de la primera infancia pues tiene una práctica muy interesante en la que integra la perspectiva de género. Entonces, ahora sí, de manera colaborativa, necesitamos solamente una única expresión como grupo, vamos a identificar cuál es el propósito, qué es lo que busca esta experiencia que hace esta institución. Vamos a identificar esos elementos significativos que tiene esa experiencia. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, esta experiencia promueve el juego libre como una oportunidad para que los niños exploren e interactúen con juguetes de distintas naturalezas, evitando estigmatizar o estereotipar los juguetes por género. Yo qué sé, supongamos que eso sea un elemento que tenga esta experiencia. Además, bueno, entonces esos elementos, como ustedes van a estudiar muy a fondo esa experiencia, pues van a poder identificar
muchos elementos que están demostrando que esta experiencia que hace esta institución está integrando la perspectiva de género. Y luego vamos a hacer aportes para enriquecer esa experiencia. Entonces yo ya la vi y dije, uy, en esta experiencia sería espectacular que además de esto que hacen, yo qué sé, hicieran algún tipo de experiencia con los padres de familia con estas y estas y estas características, por ejemplo. Y van a hacer exactamente lo mismo con esta otra experiencia. Esta otra experiencia que está puesta en este otro simposio, incluso les decimos los momentos del simposio en el que está explicada esa experiencia, y van a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es el propósito que tenía esta experiencia? ¿Qué elementos significativos evidencian que se integra la perspectiva de género? ¿Y cuáles son los aportes? ¿Y cuáles aportes ustedes hacen para fortalecer esa experiencia? Entonces aquí realmente debe aparecer es la respuesta colaborativa. Ustedes como grupo colaborativo, ¿qué propósito identifican? ¿Qué elementos significativos de la integración de la perspectiva de género están identificando? ¿Y qué aportes hacen para enriquecer la experiencia? Y al final, pues aquí ponen las referencias bibliográficas que utilizaron, que obviamente están puestas aquí en el documento. ¿Cuáles son las referencias bibliográficas que ustedes utilizaron? Pues este artículo, este simposio, este capítulo del libro, este siguiente simposio. Entonces no han utilizado referencias bibliográficas diferentes a las que les estamos orientando. Ese sería el ejercicio. Con esto voy a dejar de grabar para que esto lo puedan retomar allá colaborativamente, individualmente, para entender la actividad que estamos haciendo, el propósito de la actividad y el cómo de la actividad. Y ahora sí, una vez deje de grabar, pues empezamos nuestra interacción.